Sigamos resolviendo problemas. En este caso, ¿sí? Nos dicen que con los datos de la figura que nos dan acá, tenemos que calcular la altura del álamo señalado, ¿sí? Como yo les había comentado, lo importante es visualizar los triángulos en este caso, ¿sí? Acá la ayuda es bastante grande, es decir, se ve bastante clarito dónde está el triángulo, ¿sí? Nosotros lo podríamos completar, digamos, aquí de esta manera, ¿no? En ese caso tendríamos que ubicar en este triángulo, ¿sí? Acá más o menos tengo los datos, y la idea sería, yo lo voy a copiar acá a un costado, ¿sí? Para que se vea este triángulo, y la idea sería como trasladar, digamos, los datos de este triángulo, ¿no es cierto? Vamos a copiarlo entonces acá, de manera esquemática, ¿sí? Nosotros acá tenemos el árbol, así que me voy a hacer un mini dibujito de un árbol como para guiarme, ¿no? Y entonces tenemos los 15 metros que me señalan acá y los 35 grados que me señalan acá. Y a partir de acá lo que nosotros tenemos que hacer es indicar, digamos, cuáles son los lados, digamos, que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces tenemos, como siempre, marcamos la hipotenusa. Esto siempre sugiero que se marque primero porque es el lado que está frente al ángulo recto. Y si consideramos el ángulo de 35 grados, vamos a tener acá el opuesto y acá vamos a tener el adyacente. Lo que nosotros necesitamos es calcular la altura del álamo, es decir, tenemos el adyacente y precisamos calcular el opuesto. Entonces vamos a buscar entre nuestras funciones trigonométricas, ¿sí? Aquella que tenga opuesto y adyacente. Si recordamos la regla memotécnica, ¿sí? Yo no la recuerdo, parece SOHCAHTOA. Vamos a recordar que opuesto y adyacente lo tenemos en tangente, es decir, que podemos plantear entonces que tangente de alfa es opuesto dividido adyacente. Y con este planteo vamos a pasar a reemplazar. Tangente de alfa vale 35 grados es igual al opuesto, que no lo conozco, dividido el adyacente, que vale 15 metros. Con lo cual, lo que podemos hacer es pasar estos 15 metros multiplicando. Veamos que acá es distinto el despeje de lo que veníamos haciendo, pero también es muy sencillo, ¿sí? Y acá es donde vamos a utilizar la calculadora. Entonces, en este caso, voy a mostrarlo también acá. Tendríamos que hacer tangente de 35, ¿sí? Multiplicado por 15, ¿está bien? Y recordemos que esto nos va a... tenemos que chequear que obviamente el modo sea el correcto, ¿sí? Y esto nos va a dar entonces 10,5 de manera aproximada. Entonces 10,5 metros, ¿sí? Es lo que vale el opuesto. Así que ya podemos dar la respuesta de nuestro problema, ¿sí? La altura del árbol, ¿sí? Es de aproximadamente 10,5 metros. Muy bien. Bueno, y de esta manera entonces tenemos el problema 2 resuelto. Vamos a pasar ahora al tercer problema. Vamos a resolver otro problema más. En este caso nos dicen en el triángulo ABC es isósceles. AB y BC miden 40 centímetros y cada uno forma un ángulo y forman entre ellos, digamos, un ángulo de 100 grados, ¿sí? Determinar el perímetro y el área de este triángulo. Muy bien. Nuevamente tenemos que recurrir a un dibujo para poder interpretar correctamente el problema, ¿sí? Nosotros tenemos un triángulo isósceles, voy a tratar de dibujarlo un poquitito mejor, ¿sí? Un triángulo isósceles, es decir que estos dos lados vamos a pedir que sean iguales. AB y BC midiendo lo mismo, así que tendríamos que ubicar las letras así, ¿no? Entonces AB termina valiendo 40 centímetros, o midiendo, mejor dicho, lo mismo que BC acá, 40 centímetros. Además, entre ellos forman un ángulo de 100 grados, así que este ángulo de acá, este ángulo B, lo voy a señalar por acá afuera para que quede claro, son 100 grados. Bueno, lo primero que tenemos que notar acá es que el triángulo que aparece en este caso no es un triángulo rectángulo, con lo cual no valen las razones trigonométricas que nosotros hemos estudiado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es la siguiente técnica. Lo que voy a hacer es partir al triángulo isósceles a la mitad. Si yo parto al triángulo isósceles a la mitad, hay una propiedad, ¿sí?, que me asegura que la altura del triángulo isósceles con respecto a ese lado me deja
me lo parte en dos triángulos rectángulos que además son congruentes, o sea, son iguales. Entonces me voy a trasladar todos los datos posibles a este triángulo, recordando que si bien acá tenemos C y acá tenemos B, este punto no es A, sino que es el punto medio entre A y C. Vamos a llamarlo P, por ejemplo, como para guiarnos. Entonces tenemos que BC, fíjense, el ángulo P es ángulo recto, dado que esta es la altura. El lado BC, al estar frente al ángulo recto, va a ser la hipotenusa, pero además sabemos que mide 40 centímetros. Así que le vamos a poner acá que es la hipotenusa. Y después, ¿qué ángulo vamos a elegir? Bueno, nosotros vamos a elegir este ángulo. ¿Está bien? Y este ángulo, al justamente partirse por la mitad, porque esta altura además es bisectriz en el triángulo isósceles, este ángulo de acá lo vamos a tomar de 50 grados. Lo vamos a tomar porque sabemos que es así. Decidimos, ¿sí? Deducimos que es 50 grados. Y a partir de acá vamos a marcar quién es el opuesto y quién es el adyacente, encontrando que el opuesto está frente al ángulo que estamos trabajando y el adyacente está pegadito. Nosotros necesitamos calcular el perímetro y la superficie, pero del triángulo original. Para el perímetro necesitaríamos el lado AC, que en este caso vendría a ser el opuesto, pero el opuesto es la mitad de AC. No hay ningún problema. Calculamos el opuesto y luego vamos a buscar el doble de ese resultado. Entonces vamos a plantear que queremos calcular el opuesto y tenemos la hipotenusa. Opuesto e hipotenusa. ¿Cuál de las funciones trigonométricas que tenemos en nuestra fórmula contiene opuesto e hipotenusa? Vamos a encontrar que la que funciona es el seno. Así que vamos a poner que el seno de alfa es opuesto dividido hipotenusa. Reemplazando, obtenemos que el seno de 50 grados, que es el que corresponde al ángulo, es igual al opuesto, que no sabemos cuánto vale, dividido, voy a poner OPU, para que no confundir que sea una O y una P, dividido la hipotenusa, que vale 40. Por ahora le dejamos en 40, después le agrego las unidades. Con lo cual el opuesto termina midiendo, o termina valiendo 40 por el seno de 50 grados, ¿sí? O lo que es lo mismo, el seno de 50 por 40. Recurrimos a la calculadora para poder hacer esta cuenta. Vamos a colocar entonces 40 por el seno de 50 y nos vamos a encontrar inmediatamente con el valor que queremos, que es 30,64. Vamos a tomar dos decimales. Centímetros, obviamente. Así que este es el valor del opuesto. Bueno, pero si esta medida es 30,64, evidentemente esto va a ser el doble. Así que tendríamos que hacer 30,64 multiplicado por 2, que me da 61,28, ¿no es cierto? Entonces esto me da 61,28. Lo vamos a corroborar por las dudas en la calculadora. Ustedes lo pueden hacer también, ¿sí? Pero bueno, para verificar si esto es correcto o no. Perfecto. Tenemos entonces que esto me da 61,28. Muy bien. Ahora necesitamos calcular, ¿sí?, el perímetro. Con esta información que tenemos ya podemos sin ningún inconveniente calcular el perímetro, ¿sí? Así que vamos a pasar a calcular el perímetro, que será entonces hacer 61,28, que son los centímetros de acá, más 40, ¿sí? Y esto me da 141,28 centímetros. Este es entonces el perímetro que me pedían. Ahora, necesitamos calcular también el área. Recordemos que el área de un triángulo se calcula haciendo la base multiplicada por la altura y luego dividiéndola por 2. La base la podemos tomar como 61,28. Ahora, la altura, cuidado con esto, un error muy común es pensar que la altura es 40 centímetros, pero eso no es cierto. La altura está delimitada por este lado, que si se fijan en el triángulo que nosotros separamos, se trata del adyacente. Entonces vamos a buscar, ya que tenemos la hipotenusa, qué formulita es la que me permite calcular el adyacente teniendo la hipotenusa. Si nosotros pensamos en adyacente y en hipotenusa, inmediatamente vamos a encontrar que la fórmula que nos sirve es el coseno. Entonces vamos a hacer este planteo, adyacente sobre hipotenusa, y a partir de acá vamos a reemplazar coseno
de 50 grados, que es el ángulo, es igual al adyacente, que vale desconocido, dividido la hipotenusa, que vale 40 centímetros. Nuevamente el despeje se hace pasando multiplicando, es decir que vamos a quedar coseno de 50 grados por 40 centímetros es igual al adyacente. Con lo cual, bueno, tendremos que hacer uso de la calculadora para poder saber cuánto es eso. Vamos a hacer entonces coseno de 50 grados por 40 centímetros, ¿sí? Que no le pongo las unidades porque yo ya sé que está en modo deg, y entonces me da 25,71. Ahí entonces tenemos el adyacente. El adyacente mide 25,71 centímetros. Esto que está acá no es más que la altura del triángulo. Entonces, al ser la altura del triángulo, vamos a poder calcular nuestra área simplemente reemplazando. La base vale 61,28. La altura vale, vamos a poner en este caso le vamos a poner las unidades. La altura vale 25,71 centímetros. Y todo esto dividido entre 2. Entonces lo único que nos resta es hacer la cuenta. Entonces vamos a hacer 61,28 por 25,71 dividido entre 2 y me da 787. Lo voy a redondear. Me da 787,75. Y acá tenemos centímetros por centímetros, con lo cual vamos a obtener centímetros cuadrados, ¿sí? Esta es el área del triángulo que buscábamos. Así que de esta manera es que resolvimos el problema que estábamos tratando de resolver, ¿sí? Ya que nos pedían el perímetro y el área. Vamos a pasar a un problema más en el próximo pizarrón.